¿Te atreverías a desafiar al Fondo Monetario Internacional, arriesgando el futuro de tu nación, solo por dignidad? Imagina este escenario. 1 de octubre del año 2025, la ciudad de Nueva York. El amanecer parecía igual a cualquier otro, pero algo insólito se gestaba en el corazón de la diplomacia internacional. En las majestuosas salas de mármol de la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente a las banderas de casi todos los países del planeta, un joven presidente africano se preparaba para romper un silencio de décadas. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, subió al podio con paso firme. No vestía un costoso traje de diseñador, sino un sobrio uniforme militar, símbolo de su origen humilde y de su compromiso con el pueblo. La sala, colmada de diplomáticos, banqueros y jefes de Estado, contuvo la respiración. Lo que estaba a punto de suceder no figuraba en el protocolo. Mirando directamente a los representantes del Fondo Monetario Internacional, Traoré soltó una frase que resonó como un trueno. África no debe nada. No era una súplica, no era una petición. Era una acusación, una exigencia y, sobre todo, una declaración de independencia moral. Era el eco contemporáneo de Thomas Sankara, Patrice Lumumba y otros titanes africanos que se atrevieron a desafiar el orden global. El silencio fue absoluto. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los delegados africanos, sentados en primera fila, intercambiaron miradas de asombro y orgullo. Algunos aplaudieron, otros asintieron, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Entre los poderosos, sin embargo, la tensión era palpable. La pregunta flotaba en el aire. ¿Acaba de nacer una nueva África, capaz de dictar sus propias reglas? ¿O es esta osadía el inicio de su castigo? El riesgo era extremo. Desafiar al Fondo Monetario Internacional podía significar la libertad, pero también la ruina de millones. Apoyar el cambio podría traer hambre y aislamiento internacional. Callar, en cambio, perpetuaría la sumisión y el saqueo disfrazado de ayuda. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por dignidad? Este no fue solo un discurso. Fue, en palabras de muchos analistas, una declaración de guerra simbólica contra el corazón del sistema financiero global. Lo que comenzó esa mañana amenazaba con cambiar, para siempre, el destino de un continente y sacudir los cimientos del orden mundial establecido. Pero, ¿cómo llegó Ibrahim Traoré a ese podio? ¿Por qué sus palabras resonaron como un trueno en todos los rincones del planeta? Para entenderlo, hay que mirar más allá del momento y explorar su historia personal y el contexto que lo llevó a desafiar al mundo. Traoré creció en una familia humilde, en el corazón de Burkina Faso. Desde niño, fue testigo de las carencias y las promesas incumplidas de la independencia. Su generación, como tantas otras en África, heredó un país marcado por la pobreza, la inestabilidad y la dependencia de potencias extranjeras. Desde joven, se unió al ejército, convencido de que solo la disciplina y el sacrificio podían liberar a su pueblo. Inspirado por Thomas Sankara, el legendario líder revolucionario de Burkina Faso, Traoré soñaba con una nación verdaderamente soberana, capaz de decidir su destino sin tutelas externas. La vida de Traoré no fue un camino fácil. Enfrentó intentos de asesinato, traiciones y presiones internacionales. Sin embargo, nunca abandonó su sueño. Para él, la dignidad no era una palabra vacía, sino el pilar sobre el que debía edificarse el futuro africano. ¿Cómo llegamos a este momento, cuando una sola voz africana puede estremecer al mundo entero? Para comprenderlo, es imprescindible mirar atrás, a las raíces profundas de la deuda africana y a la sombra persistente del colonialismo financiero. Durante más de 60 años, países como Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Mali y Senegal han estado atrapados en un ciclo de préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que comenzó como supuestas soluciones de emergencia se transformó en cadenas invisibles. Ghana aún lucha bajo el peso de un rescate de miles de millones de dólares, mientras Costa de Marfil y Nigeria hipotecan su futuro entre intereses que parecen no tener fin. Para entender la magnitud, basta analizar el caso de Ghana.
Tras obtener su independencia en 1957, Ghana fue uno de los primeros países africanos en acceder a préstamos internacionales. En la década de 1980, enfrentó una crisis económica que la obligó a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional. Los préstamos llegaron, pero con condiciones draconianas: recortes en el gasto público, privatizaciones y apertura de mercados. ¿El resultado? Décadas después, Ghana sigue pagando intereses y su deuda crece año tras año. Según informes recientes, más de la mitad de su presupuesto nacional se destina al pago de intereses y amortizaciones, dejando poco margen para invertir en salud, educación o infraestructura. Pero la deuda no llega sola. El Fondo Monetario Internacional impone austeridad, recortes en salud, educación y servicios esenciales, privatizaciones forzadas, ventas de empresas públicas, devaluaciones. En teoría, estas medidas deberían estabilizar la economía. En la práctica, empujan a millones a la pobreza. Mali es un caso paradigmático. Tras aceptar los ajustes estructurales, el país vio cerrar decenas de hospitales y escuelas. En las zonas rurales, el acceso a la atención médica se volvió un lujo, y la tasa de alfabetización cayó drásticamente. Senegal, por su parte, se vio obligado a recortar el gasto social durante los años 90. Una generación entera creció sin acceso adecuado a la educación y la salud. En la capital, Dakar, los hospitales públicos sufrieron una escasez crónica de medicamentos y equipos. Los barrios populares se organizaron en redes solidarias para cubrir las necesidades básicas que el Estado ya no podía garantizar. Nigeria nunca olvidará la brutal devaluación de su moneda en 1986. Aquella decisión, impuesta desde afuera, pulverizó la clase media y sumió a millones en la desesperanza. Hasta el día de hoy, muchos nigerianos recuerdan cómo los precios de los alimentos básicos se multiplicaron de la noche a la mañana. Los ahorros de toda una vida se evaporaron y el desempleo alcanzó niveles históricos. El cine y la literatura nigeriana siguen reflejando ese trauma colectivo. Mientras tanto, las riquezas del continente, el cacao de Ghana, el oro de Burkina Faso, el petróleo de Angola, terminan en manos extranjeras. Las multinacionales, amparadas en contratos ventajosos y exenciones fiscales, se llevan la mayor parte de los beneficios. En Ghana, por ejemplo, los agricultores de cacao reciben apenas una fracción del valor que el chocolate alcanza en los mercados europeos y estadounidenses. El oro de Burkina Faso sale en lingotes rumbo a Suiza, mientras las comunidades mineras siguen viviendo en la pobreza. Este ciclo de dependencia ha sembrado un resentimiento profundo. Nombres como Thomas Sankara aún resuenan. Líderes que desafiaron el sistema y pagaron caro. Sankara, presidente de Burkina Faso entre 1983 y 1987, fue asesinado tras denunciar la deuda como un mecanismo de neocolonialismo. Hoy, la voz de Ibrahim Traoré recoge ese legado, canalizando décadas de agotamiento y rabia contenida. Ignorar este contexto es perpetuar la injusticia. Es mirar solo la superficie de una crisis que define el destino de millones. Entender la historia de la deuda africana no es un ejercicio teórico. Es el primer paso hacia la verdadera libertad. Pero, ¿qué pronunció exactamente Traoré en la ONU? ¿Cuáles fueron sus acusaciones? ¿Y qué momento provocó el temblor en las salas del poder mundial? Ahora, nos adentramos en el corazón del conflicto. Las palabras de Traoré no fueron un discurso más. Rompieron el silencio impuesto durante décadas. Es momento de escuchar lo que sucedió en aquella histórica sesión. ¿Qué fue lo que Ibrahim Traoré se atrevió a denunciar, con una crudeza inédita, ante los ojos del mundo? El joven presidente de Burkina Faso no suplicó, acusó. En la sede de las Naciones Unidas, sus palabras no pidieron clemencia. Fueron cargos directos, lanzados ante el tribunal de la historia. Traoré enumeró, una por una, las 7 heridas que, según él, el Fondo Monetario Internacional ha infligido sobre África Occidental. Primera herida: las trampas de deuda en Ghana y Costa de Marfil.
Traoré recordó cómo ambos países siguen encadenados a préstamos interminables, pagando intereses que asfixian cualquier esperanza. Sus pueblos, dijo, ven hipotecado su futuro mientras la deuda nunca deja de crecer. Como ejemplo, mencionó que Ghana ha pagado, en los últimos 20 años, el equivalente a más de 3 presupuestos nacionales solo en intereses, sin ver mejoras tangibles en la calidad de vida de su población. Segunda, la privatización forzada del cacao. El fruto más preciado, convertido en moneda extranjera, fue entregado a manos foráneas. Agricultores antes orgullosos, ahora recolectan solo las migajas de un tesoro nacional transformado en oro para otros. En Costa de Marfil, la liberalización del mercado del cacao llevó a la quiebra a miles de pequeños productores, mientras grandes conglomerados extranjeros monopolizaban la exportación y el procesamiento del grano. Tercera, los recortes sociales en Mali y Senegal. Bajo presión del fondo, los gobiernos redujeron gastos en salud y educación. Los niños volvieron al hambre, los hospitales al abandono, mientras los balances solo cerraban en los papeles de los tecnócratas. Traoré ilustró su denuncia con datos demoledores. En Mali, la tasa de desnutrición infantil se duplicó en menos de 5 años después de la adopción de políticas de austeridad. Cuarta, la devaluación devastadora en Nigeria. Con el colapso de la moneda, impuesto desde afuera, millones de familias perdieron todo su poder adquisitivo. La clase media se derrumbó y la pobreza se multiplicó en cuestión de días. Según cifras del Banco Mundial, el índice de pobreza extrema en Nigeria saltó de un 18% a más de un 40% en menos de una década. Quinta, préstamos a gobiernos corruptos en Liberia y Sierra Leona. Créditos aprobados sin exigir transparencia ni reformas. La deuda se multiplicó. Los ciudadanos quedaron hipotecados por generaciones, sin mejoras en sus vidas. Traoré recordó el caso de un hospital en Monrovia, que tras recibir fondos internacionales, nunca llegó a inaugurarse. El dinero, según investigaciones periodísticas, terminó en cuentas bancarias privadas en el extranjero. Sexta, el saqueo de recursos en Burkina Faso. Exportar oro sin transformar, según la receta del fondo, solo enriqueció a multinacionales. Las riquezas del subsuelo desaparecieron mientras las aldeas continuaron hundidas en la miseria. El presidente evocó la imagen de camiones cargados de lingotes rumbo a puertos lejanos, mientras los hospitales rurales carecen de lo más básico. Séptima, la pérdida de sectores estratégicos en Níger. La apertura forzada de electricidad y telecomunicaciones entregó el control a inversores extranjeros. El país sacrificó su soberanía a cambio de sobrevivir un año más. Traoré insistió en que, sin control sobre los recursos y servicios esenciales, ningún país puede considerarse verdaderamente independiente. Mientras Traoré leía cada acusación, el aire se tensaba. Delegados africanos lo miraban incrédulos, algunos con lágrimas en los ojos. Los representantes del Fondo Monetario Internacional bajaban la mirada, incapaces de responder. Fue un juicio público, transmitido en vivo a millones de personas en todo el continente. Entonces, la frase que partió la sala en dos. No es cuestión de dinero, es cuestión de honor. África no está en venta. Nuestra dignidad vale más que cualquier préstamo. Una declaración sencilla y brutal. La dignidad, por encima de cualquier cifra. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. De pronto, desde los asientos africanos, brotó una ovación. El aplauso retumbó en las paredes de mármol. Los representantes del fondo permanecieron inmóviles, petrificados ante el juicio de la historia. El impacto fue inmediato. El eco del discurso se multiplicó en radios, universidades, murales y redes sociales de todo el continente. En las calles de Ouagadougou, Lagos y Dakar, la gente repetía sus palabras. Muchos evocaban a Thomas Sankara, el líder que desafió a los poderosos y pagó el precio. En las universidades, los estudiantes organizaron foros para debatir la viabilidad de una ruptura con el Fondo Monetario Internacional. En los mercados, las mujeres discutían si el precio de esa dignidad sería un nuevo ciclo de escasez. Fuera de África,
las reacciones no fueron menores. En los mercados financieros de Londres y Nueva York, el temor a sanciones o inestabilidad recorrió los pasillos. Las agencias de calificación de riesgo bajaron la nota de varios países africanos, anticipando represalias. En la diáspora africana, desde París hasta Sao Paulo, la celebración fue instantánea. Por fin, alguien decía lo que tantos habían esperado durante décadas. Pero el precio de esa verdad podría ser altísimo. Aislamiento internacional, sanciones, más sufrimiento para los pueblos africanos. Sin embargo, también se abría la posibilidad de una unidad inédita y el inicio de un cambio real. La historia está plagada de ejemplos donde la dignidad se pagó con sangre y privaciones, pero también de revoluciones que transformaron sociedades enteras. El caso de la India, que desafió al Imperio Británico mediante la desobediencia civil, es recordado hoy como un ejemplo de cómo la resistencia colectiva puede doblegar incluso a las fuerzas más poderosas. La respuesta del mundo no se hizo esperar. Mientras algunos gobiernos preparaban comunicados, otros calculaban riesgos y alianzas. Estados Unidos y la Unión Europea emitieron advertencias sobre los riesgos de inestabilidad y desabastecimiento. China y Rusia, por su parte, vieron una oportunidad y ofrecieron nuevas líneas de crédito, inversiones y acceso a sistemas alternativos de pago. Las potencias emergentes, como Brasil e India, propusieron foros de diálogo para explorar alternativas a los organismos de Bretton Woods. ¿Puede la dignidad resistir cuando el hambre y las represalias llaman a la puerta? Esta pregunta resuena en cada esquina de África tras el reto de Ibrahim Traoré. El eco de su discurso ha encendido debates, esperanzas y, sobre todo, una oleada de incertidumbre sobre el rumbo inmediato del continente. Varios líderes africanos han reaccionado con propuestas tangibles. La creación de un fondo soberano continental. La idea de negociar juntos ante instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y la urgencia de una moneda regional y bancos propios. Por primera vez en décadas, los jefes de Estado se sientan en un consejo extraordinario, buscando acuerdos que antes parecían inalcanzables. En las calles, la pasión se mezcla con el miedo. Hay celebraciones en plazas, canciones nuevas, artistas que convierten la dignidad en estribillo. Pero también crece la ansiedad. ¿Qué ocurrirá si la ayuda internacional se desvanece, si suben los intereses de la deuda o si caen sanciones sobre los países más audaces? Las familias hacen cálculos, temiendo subidas de precios y la escasez de alimentos básicos. En barrios populares de Lagos y Abiyán se organizan mercados solidarios y redes de trueque como respuesta preventiva a una posible crisis de abastecimiento. El pulso internacional no tarda en golpear. Estados Unidos y Europa lanzan comunicados advirtiendo sobre riesgos de inestabilidad, presionan diplomáticamente y dejan entrever posibles restricciones comerciales y financieras. Mientras, Rusia y China ven una oportunidad. Ofrecen créditos frescos, inversiones en infraestructura y sistemas alternativos de pago, prometiendo independencia, pero exigiendo nuevas lealtades y condiciones. La diáspora africana y afrodescendiente tampoco calla. En ciudades como París, Nueva York o Sao Paulo, miles de jóvenes salen a protestar, organizan redes de apoyo y exigen respeto a la soberanía africana. Sus campañas logran viralizar el mensaje de Traoré, conectando a una generación que nunca olvidó la memoria de lucha colectiva. En redes sociales, hashtags como África no debe nada y Dignidad sin deuda alcanzan millones de interacciones, generando una ola de solidaridad global. Sin embargo, la amenaza de aislamiento financiero es real. Si los grandes bancos internacionales cortan el crédito, los gobiernos africanos podrían enfrentar una tormenta perfecta. Ingresos en caída, crisis alimentaria por falta de importaciones, fuga de capitales y aumento de la deuda. Los ministros de finanzas rehacen presupuestos, bajo la sombra del hambre y el desempleo. Las cámaras de comercio de países como Kenia y Etiopía advierten sobre la posible pérdida de decenas de miles de empleos si se interrumpe el comercio internacional. Algunos analistas alertan sobre fracturas internas. La unidad africana siempre ha sido frágil,
y las presiones externas podrían profundizar las divisiones. Otros temen que, buscando escapar de Occidente, África termine atada a nuevas potencias, cambiando unas cadenas por otras. El caso de Sri Lanka, que recurrió a China para financiar infraestructuras y terminó atrapada en una nueva espiral de deuda, es citado como advertencia. Lo que se juega es mucho más que dinero. Es la posibilidad de una revolución de dignidad, pero también el riesgo de caer en la miseria, la fragmentación o la manipulación extranjera. Cada decisión, ya sea tomada en gabinetes o en las cocinas familiares, suma o resta posibilidades a un futuro distinto. África está en la encrucijada. ¿Puede la rebeldía transformarse en poder real? ¿Resistirá la determinación colectiva cuando la escasez golpee con fuerza? Y sobre todo, ¿qué lecciones sacarán África y el mundo de esta hora de choque y esperanza? Mientras crecen las dudas y las tensiones, una sola certeza se impone. Nada volverá a ser igual en África. Lo que ocurra en los próximos meses definirá el destino de millones y marcará el pulso del siglo. ¿Qué pueden hacer ciudadanos y líderes para impedir que la dignidad africana se apague y la historia vuelva a repetirse? Tras el coraje de Ibrahim Traoré, la pregunta resuena más fuerte que nunca. El cambio real exige algo más difícil que el heroísmo individual: organización, educación y propuestas concretas que transformen la indignación en avance verdadero. Nunca la unidad africana ha sido tan urgente. Décadas de divisiones, alimentadas por intereses extranjeros, siguen debilitando al continente. La historia demuestra que ningún país logra sostener su soberanía si permanece aislado. Solo una voz común, desde el Magreb hasta el Cabo, puede resistir presiones externas e internas. Pero el pasado advierte: no basta con rechazar la tutela del Fondo Monetario Internacional o de Occidente para no caer en nuevas dependencias, sean de Rusia, de China o de cualquier otro poder. Cambiar de amo no es libertad. La verdadera autodeterminación nace de fortalecer instituciones, desarrollar capacidades propias y atreverse a decir no, venga de donde venga la amenaza disfrazada de ayuda. La dignidad africana no se defiende solo con discursos, se construye día a día, en los mercados donde se negocia el arroz, en las aulas donde los maestros enseñan a pensar, en hospitales donde cada vida importa. El ciudadano común juega un papel clave: exigir transparencia, construir comunidad y resistir la corrupción que mina la independencia. La fuerza de la voz colectiva es el motor del cambio. Las reformas profundas no llegan por milagro, sino cuando la sociedad presiona, denuncia y no se cansa de exigir cuentas. Sin instituciones firmes, medios libres y una juventud valiente y formada, la promesa de independencia será solo otro espejismo. El riesgo es enorme. Si no se aprovecha este momento para labrar un camino soberano, los errores del pasado volverán con costos aún mayores. Hambre, dependencia y humillación pueden instalarse de nuevo si no aprendemos de la historia y actuamos juntos. Así llegamos al punto decisivo. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta nueva declaración de independencia? El desafío de Traoré ha encendido una chispa, pero solo la acción colectiva decidirá si esa chispa se convierte en llama. La historia espera la respuesta de quienes, hoy, tienen el poder de cambiar el destino de África. Hoy, la decisión ya no es solo de Traoré ni de los poderosos. Ahora está en tus manos. Las palabras que estremecieron Naciones Unidas no fueron solo un acto de valentía personal, sino una invitación colectiva. Ibrahim Traoré no solo desafió al Fondo Monetario Internacional, lanzó una pregunta directa a cada uno de nosotros. ¿Seguiremos aceptando la deuda como un destino inevitable o nos atreveremos a cambiar el rumbo de la historia? Lo que está en juego no es únicamente la economía africana, sino la dignidad de millones de familias y el derecho de todo un continente a decidir su futuro sin cadenas. Si ignoramos este momento, renunciamos a la oportunidad de sumarnos a un cambio capaz de transformar el sistema financiero global para siempre. Es fácil mirar hacia otro lado, pero el precio de la indiferencia será perpetuar la pobreza y la sumisión.
Apoyar este despertar africano implica riesgos reales. Puede costar alianzas, recursos o incluso estabilidad. Sin embargo, también abre la puerta a una nueva era de justicia, donde la dignidad no se negocia, y la voz de los pueblos puede pesar tanto como la de cualquier potencia. Cada elección, incluso la de no actuar, deja una huella en la historia. Tú formas parte de este momento. Puedes quedarte como espectador o elegir ser protagonista. Te sumarás al miedo o a la esperanza. El futuro de África y del orden mundial ya no se decide solo en despachos lejanos. Depende de la conciencia y la acción de personas como tú. La historia está en pausa. Aguarda.